Entonces, la otra ley nos hablaba de que todo estaba en ciclos, ¿correcto? Entonces vamos a hablar de los ciclos biogeoquímicos. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Pues viene del griego bio, vidas, geo, tierra, y pues todo lo que tiene que ver con la parte química, es decir, con los elementos químicos. Y entonces se refiere a elementos como el nitrógeno, el hidrógeno, azufre, fósforo, oxígeno, entre muchos otros. Y que se realiza entre los seres vivos y el ambiente, es decir, en un ecosistema. Y todo lo que se puede dar entre la atmósfera, todo lo que tiene que ver con biomasa, elementos acuáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la materia eliminada la materia es limitada, ¿cierto? Lo que hablamos en una de las preguntas anteriores. Por lo tanto, es importante que se haga el ciclo para que se mantenga esos elementos dentro de los ecosistemas. Entonces, este ciclo sí lo conocen ustedes, el ciclo hidrológico, ¿cierto? Es el famoso ciclo del agua. Eso lo estamos viendo desde tercero de primaria nosotros. Entonces, para recordarlo así rápidamente, comencémoslo aquí. Tengo el agua en la tierra, ¿cierto? El agua en la tierra se evapora, llega a la atmósfera, en la atmósfera hay un proceso de condensación, se precipita, se va a llegar por escorrentía a formar los ríos, pero también en la tierra se va a absorber, va a ir a la tierra, baja en forma de todos los acuíferos y de todas las corrientes que están dentro de la tierra o de las corrientes superficiales, llega otra vez y recarga y así sucesivamente se va dando el ciclo hidrológico, ¿cierto? Entonces, este es un ciclo bastante sencillo. Este ciclo, como le digo, ustedes lo conocen de toda la vida. Vamos a mirar otros ciclos, ¿correcto? Tenemos el ciclo del carbono. ¿Sí? Todos los nutrientes son cíclicos y algún día terminarán en el mar. La lluvia ácida la vamos a ver más adelante, Daniel. ¿Correcto? Bien. Entonces, comencemos desde el carbono aquí, en el ser vivo. Entonces, el carbono solo como tal no sale a la respiración, sale en manera de CO2 que llega a la atmósfera. Todo lo que obtiene respiración va a llegar en manera de CO2 a la atmósfera, ¿cierto? Cuando llega la luz, ese CO2 que está en la atmósfera, en los productores, se va a cambiar a energía química y va a entrar a manera de azúcares, ¿cierto? Y va a formar también parte de la biomasa en los seres vivos, tanto en hongos, en plantas, animales, microorganismos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, de ahí cuando se descompone, van a llegar, esa biomasa va a llegar a manera de respiración, también va a llegar a la atmósfera, o se va a fijar en el suelo y va a ser a manera de nutrientes en los productores, ¿correcto? Y este es el ciclo, es un ciclo sencillo, el ciclo del carbono. La biomasa básicamente es el peso de la materia orgánica que se encuentra en un ecosistema. Bien. Correcto, entonces este ciclo del carbono es muy sencillo. Vamos a ver otro ciclo muy importante que es el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es muy importante, ¿por qué? Porque
Si ustedes se acuerdan, el aire está compuesto por un 70% de nitrógeno. El aire, nada más un 27% es oxígeno. No, cuando un animal se descompone, no tanto expulsa CO2, sino los microorganismos, algunos expulsan CO2. Básicamente, cuando hay descomposición de materia orgánica, lo que hay es una liberación de metano, o sea, de CH4. ¿Correcto? Los excrementos sí contienen algunos trazos de CO2, pero también contienen nitrógeno. De CO2 de carbono, qué pena, es que CO2 de carbono. Pero contienen nitrógeno. La urea, por ejemplo, es bastante nitrógeno. ¿Correcto? Entonces, el nitrógeno, que lo tengo libre, no puede ser absorbido por las plantas sencillamente. ¿Cierto? Tiene que pasar a haber unos procesos para que las plantas puedan aprovechar ese nitrógeno. Pues digamos que sí, las micciones de los animales tienen un gran compuesto que es la urea. Bueno, bien, entonces, para que el nitrógeno libre en la atmósfera llegue, voy a tener unos microorganismos fijadores, es decir, que cogen ese nitrógeno atmosférico y lo fijan al suelo, ¿cierto? Y me van a formar, en parte, amoníaco. Para eso después voy a tener una nitrificación, me forman nitritos, ¿cierto? Más nitrógeno, entonces voy a tener nitratos, y estos nitratos sí son los que pueden entrar ya a las cadenas, porque ese sí lo pueden aprovechar las plantas. De hecho, las plantas tienen en algunos casos simbiosis, es decir, recuerden que la simbiosis es algo que utilizan ciertos organismos para aprovecharse uno de los otros, ¿cierto? Con algunos hongos en las raíces que se llaman las micorrizas, ¿cierto? Y para poder aprovechar esas micorrizas lo que hacen es todo este proceso que está aquí, lo hacen esas micorrizas para que las plantas puedan aprovechar y coger ese nitrógeno para poderlo formar en la biomasa de ellas. Ese nitrógeno entra aquí y los animales lo consumen, lo botan en los excrementos y vuelve el círculo, ¿cierto? De estos nitritos a veces hay algunas bacterias que lo desnitrifican por descomposición y putrefacción y lo sueltan a la atmósfera, ¿cierto? Exacto, los nitritos y los nitratos dependen de la oxidación del nitrógeno. Gerardo, el ciclo de Krebs, si quieres enviarme la pregunta al correo, con mucho gusto yo te lo respondo, que queda mucho más fácil. El que captura el nitrógeno atmosférico son microorganismos que lo fijan al suelo. Tanto como que un ciclo no tiene dónde comienza, es un ciclo. Entonces no voy a tener dónde comienza. Yo puedo escoger cualquier punto de estos para comenzar. ¿Sí? Yo aquí comencé en el nitrógeno libre atmosférico, pero no importa porque es un ciclo. ¿Correcto? Entonces lo voy a explicar nuevamente para que les quede más fácil entender el ciclo. Comenzamos con el nitrógeno libre, ¿correcto? El nitrógeno libre que está en el aire, que es el 70%, ¿cierto? Está aquí, pero ese no lo pueden aprovechar, no lo podemos aprovechar ni nosotros, ¿cierto? Ni lo pueden aprovechar las plantas. Entonces, hay unos microorganismos que fijan ese nitrógeno al suelo, como las micorrizas de las plantas, ¿correcto? Entonces,
eso lo cogen, lo fijan al suelo y ya las plantas pueden empezar a aprovecharlo. ¿Mm? Pero tiene que proceder, como decían por ahí, depende de los estados de oxidación del nitrógeno, voy a tener o nitritos o nitratos, ¿correcto? Para que las plantas lo puedan aprovechar y convertir ese nitrógeno de tal forma que los animales podamos aprovecharlos, ¿correcto? Pero nosotros, como animales, en los excrementos, ¿cierto? Y en las micciones, en la orina, también botamos nitrógeno, ¿cierto? Que va a ser aprovechada también o se va a formar amoníaco o va a haber una nitrificación para volver a formar nitritos o nitratos. Algunos otros microorganismos lo que hacen es desnitrificar. El amoníaco como tal lo desnitrifican para liberar el nitrógeno a la atmósfera, ¿correcto? Bien. Sí, esa es la fórmula del amoníaco. Aunque si quieren hablar más de los estados de oxidación del nitrógeno, hablemos con la profesora de química, ¿correcto? Le pueden preguntar mañana que tienen clase, le preguntan a la profesora de química todo lo que son los nitritos y los nitratos, ¿vale? Bien. Bien, ¿por qué las proteínas de los animales lo capturan los animales? Bien, vamos a mirar qué pasa con lo de las proteínas. Resulta que ellas cogen el nitrógeno que ya ha sido fijado por acá, lo transforman en ciertas proteínas. ¿Recuerdan cuando vimos todo lo del ARN y cómo se transformaban las proteínas? Muchas de las proteínas, en su mayoría, tienen nitrógeno, ¿sí? Por eso se llaman bases nitrogenadas, es decir, tienen nitrógeno, ¿correcto? Y ese nitrógeno es el que consumimos nosotros, ¿correcto? En forma de bases nitrogenadas, que son las que tienen las proteínas vegetales, como por ejemplo un aminoácido como la lisina, etcétera, etcétera, etcétera. Es que cuando ustedes le hablan de proteínas, por lo general siempre se imaginan que es la carne. No, no, la carne son proteínas también, pero los vegetales también tienen proteínas. ¿Exacto? La nitrificación es un proceso metabólico que usa el nitrato como aceptor terminal de electrones en condiciones anóxicas. Sí, básicamente es eso. Pero pues lo importante no es tener la definición, sino entender la definición. ¿Correcto? Edwin, envíame esa pregunta. No nos salgamos tanto del tema porque si no, no alcanzamos a ver todos los ciclos, ¿vale? Vamos a ver más ciclos. Tenemos el ciclo del fósforo, ¿cierto? ¿Qué es el ciclo del fósforo? Comencémoslo por acá. El fósforo como tal solo no nos sirve. Nosotros tenemos que tener es fosfato. ¿Cómo son el grupo fosfato? El grupo fosfato es el PO4 más. Ese es el grupo fosfato, ¿cierto? Entonces, el grupo fosfato lo que hace es, vamos a comenzarlo aquí. El guano, ¿qué es el guano? El guano es el excremento de algunas aves marinas, pero también el guano lo encontramos en el excremento de los murciélagos, ¿correcto? Entonces, ese guano llega al suelo como abono, por llamarlo de alguna forma, que lo toman las plantas, ¿cierto? El grupo fosfato,
Y ese grupo fosfato llega a los animales a través de las plantas. Volvemos una vez más que sin las plantas no tendríamos cómo llegar todos esos nutrientes a nosotros. ¿Mm? No, es que el guano se llama una especie de excremento como tal, pero nosotros también en nuestro excremento también tenemos fosfato, lo que pasa es que no en gran cantidad como el guano, ¿correcto? Sí, también, las aves comunes también. Bien, entonces, en la descomposición de los por microorganismos de ciertos restos orgánicos, también voy a liberar cierta cantidad de fósforo al suelo que va a ser absorbido por las plantas, va a ser asimilado por las plantas que son los que nos van a llegar. Algunas rocas tienen fósforo que empiezan por los, ya se lavan con las corrientes que son subterráneas, ¿cierto? Y llega al mar, liberando el fósforo que va a ser por las aves y las aves y nuevamente comienza el ciclo, ¿cierto? Alguien pregunta, a ver, ¿solo son 4 ciclos? No, hay muchos elementos y hay muchos ciclos, ¿cierto? El del azufre, el del ozono, el del nitrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todos los elementos tienen ciclos. Yo aquí voy a explicar solo algunos. ¿Mm? Tenemos el ciclo del azufre. Este es el último que vamos a explicar, ¿listo? El del carbono y el del nitrógeno. El azufre también se encuentra aquí. Los volcanes a veces liberan SO2, óxidos de, bueno, no solo SO2, SO3 también, óxidos de azufre, ¿cierto? Lo que llamamos SOx. También liberan, al liberar esto llega a la atmósfera, que en algunos casos, por lluvia ácida, llega al suelo. Entonces, como vemos aquí, el del azufre, tenemos H2S, esto es ácido sulfídrico, ¿cierto? Cuando hay material orgánico en descomposición, ¿cierto? Es ese olor, el ácido sulfídrico es el que me produce ese olor a huevo podrido, ¿sí? No, el de nosotros no sirve tanto como excremento, hay que hacerle, como abono, sino toca hacerle un proceso porque, por las condiciones de todo lo que comemos nosotros, ¿bien? Entonces, ese ácido sulfídrico, hay algunas bacterias que me cogen este ácido sulfídrico y lo convierten en sulfatos. Que esos sulfatos solubles pueden entrar a las plantas, ¿cierto? Y en las plantas ya llega aquí a los herbívoros y después a los carnívoros. Cuando se descomponen estos, vuelve otra vez a ver bacterias que son descomponedoras y me producen H2S, ¿correcto? Y así vamos mirando el ciclo de azufre, ¿correcto? Bueno, vamos a explicar un poco dos formas en que los ciclos se ven afectados, se ven alterados, ¿cierto? Dayana, el pH alto significa que es base, el pH básico significa que es ácido, ¿correcto? Un pH ácido es bajito y un pH básico es alto. ¿Listo? Uy, ¿cómo diferenciar el ciclo del otro? Pues básicamente por los elementos y por los compuestos que están incluidos dentro del ciclo. Básicamente en todos los ciclos las plantas son las que cogen la energía, cogen todos los elementos y la energía y la meten nuevamente dentro de las redes tróficas. ¿Correcto? Bien, una de las formas que se han alterado los ciclos es por la lluvia ácida. ¿Cierto? La lluvia ácida, ¿qué es? Dijimos que
naturalmente los volcanes producen SOx, es decir, óxidos de azufre. Pero nosotros lo alteramos, muchas de esas veces se ven alterados por las industrias donde hay mayor producción de SOx y de NOx, es decir, óxidos de nitrógeno, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Vamos un poquitico a la química. ¿Qué pasa cuando yo tengo un óxido, ¿cierto? No metálico, como en este caso el del azufre o el del nitrógeno. Cuando yo... Entonces, cuando yo tengo un óxido de no metal y a esto lo agrego agua que hay en la atmósfera, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a formarme? Voy a formar un oxácido. Es decir, en este caso yo voy a formar bien sea H2SO3 o H2SO4, ¿cierto? Que esto es ácido sulfúrico o ácido sulfuroso, que está diluido con la lluvia. Cuando llueve, entonces va a estar lloviendo agua con ácido y eso afecta los ecosistemas, ¿cierto? Entonces voy a afectar cómo. Por ejemplo, puedo poner los suelos muy ácidos, entonces no van a crecer ciertos tipos de plantas. Sí, en algunos sitios muy industrializados alcanza a quemar. De hecho, algunos monumentos que están en mármol muy antiguos se han visto afectados por esta lluvia ácida, porque lo que está aumentando es el pH, está disminuyendo en realidad el pH de algunos suelos, corroe los monumentos, etcétera, etcétera. La pintura de los carros. ¿Sí? Entonces, la lluvia ácida es un fenómeno que al aumentar los óxidos de azufre y de nitrógeno en la atmósfera, voy a producir estos ácidos, los ácidos de nitrógeno, como el ácido, ahora se me olvidó, el ácido nítrico, ¿cierto? Y eso va a afectar los ecosistemas. Pero tenemos otro efecto importante que va a afectar los ecosistemas, como es el calentamiento global, ¿correcto? Que Paola lo dice, y eso no tiene que ver con la lluvia ácida, eso tiene que ver aquí con el calentamiento global. Un pH de la lluvia ácida es, como su nombre lo indica, es ácida, está entre 3 y 4. Bien, miremos el calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno que ahorita está muy en boga. Sabemos que hay cumbres sobre el calentamiento global, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con el calentamiento global? El calentamiento global lo que ha hecho es que los glaciares se empiezan a derretir. Y empieza a aumentar los niveles de los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el calentamiento global también se ve que incluso aquí en Bogotá ha habido aves que antes no había. Ojo, una cosa es el efecto invernadero y otra cosa es el calentamiento global. Son dos cosas distintas. El efecto invernadero es un efecto natural que se da en la Tierra y eso permite la vida, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros hemos alterado ese efecto invernadero, ¿cierto? Y hemos sobrecalentado el planeta, que es el fenómeno de calentamiento global. Son dos cosas distintas. Una cosa es el efecto invernadero y otra cosa es el calentamiento global excesivo. ¿Correcto? Vamos a explicarlo un poquito. Resulta que este es nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra tiene vida por una cosa muy importante. Algo que está aquí afuera. Bueno,
Perdóname el pulso, pero vamos a intentar tener un buen pulso para dibujar eso. Entonces, tenemos aquí algo aquí que rodea la Tierra, ¿cierto? Que se llama como la atmósfera, ¿cierto? Bueno, digamos que fue parejita. Entonces, esta atmósfera, ¿por qué fue importante? Pues uno, porque tiene el oxígeno que nosotros necesitamos, ¿cierto? Pero recuerden que en un principio el oxígeno era un veneno. De hecho, cuando se presentó un fenómeno que se llamó el holocausto del oxígeno, se extinguió un montón de especies que había sobre la Tierra, ¿cierto? Porque las plantas empezaron a producir oxígeno. Antes no había plantas. Después llegó, bueno, llamémoslo más que plantas, seres fotosintéticos, ¿cierto? Entonces, cuando empezaron a existir esos seres fotosintéticos, que empezó a haber oxígeno, murió más del 90% de las especies. Solo algunas pocas que se adaptaron a ese oxígeno sobrevivieron, ¿correcto? Entonces, el oxígeno me formó parte de la atmósfera. Entonces, el Sol empezó a emitir su energía, ¿cierto? Aquí, parte de esa energía entró a la atmósfera, ¿sí? Alguna otra parte de esa energía fue reflejada, pero la que entró siguió. Al pegar en la Tierra, alguna se quedó aquí en la Tierra, pero otro poco fue reflejado, ¿cierto? De ese que fue reflejado, un poquito fue más liberada, pero otro poco fue reflejado, y así. Haciendo que estos rayos que están aquí, que se quedan aquí en la atmósfera, creen una temperatura ideal para que nosotros vivamos, ¿correcto? Si no existiera esa atmósfera como la tenemos nosotros, ¿qué pasaría? Al no existir esa atmósfera, la temperatura de la Tierra sería menos, menos cero, ¿cierto? Sería muy, muy fría. Pero este fenómeno invernadero, del efecto invernadero que se da aquí por la atmósfera, es normal. Y ese calentamiento que se da por ese invernadero es lo que permite la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, los seres humanos, hemos liberado ciertos gases como el CH4, ¿cierto? Como el CO2, el CO y el CO2, ¿cierto? Que son gases efecto invernadero. ¿Qué quiere decir eso? Que se han acumulado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que evitan que haya esta pérdida de algunos gases, de calor, sino que va a atrapar muchos más rayos, haciendo que haya un sobrecalentamiento global. Eso es lo que pasa, ¿correcto? Hay un sobrecalentamiento y eso es lo que hace que se empiecen a derretir los polos, que algunas especies se estén extinguiendo por el sobrecalentamiento, que el clima haya cambiado mucho, que los veranos en países donde hay verano sea mucho más frío o mucho más caliente y el invierno mucho más frío, ¿correcto? El metano es el principal gas de efecto invernadero, más que el CO2, ¿correcto? Entonces el calentamiento global es cuando el efecto invernadero se ve exacerbado por los gases que nosotros enviamos a la atmósfera. ¿Correcto? Bien.